la inversión de capital. El tema de la inversión de capital en el gobierno versus la inversión en el gasto corriente. Guillermo Carán lo resume muy bien. Lo resume muy bien Guillermo Carán. Ayer hacíamos una referencia breve a esto que dice Guillermo Carán. ¿Qué dice Guillermo Carán? Faltando 50 días para terminar el año, el gobierno ha dejado de invertir 81 millones por día. Dice Guillermo Carán, es decir, 81 millones por día, pero estamos hablando en gasto de inversión. Eso significa, dijo, que la partida de gasto de capital se ha dejado de invertir, de la partida de gasto de capital se ha dejado de invertir 25.000 millones. Dice que hasta el 11 de noviembre, que es que él hace su evaluación, los ingresos promedios diarios superaban los 66.000 millones a lo presupuestado, lo que equivale a un 9% por encima de lo estimado en el presupuesto. Es decir, el gobierno no tiene la excusa de que hubo baja en los ingresos para justificar que se ralentizara el gasto de inversión, porque el nivel de ingresos del gobierno fue un 9% más de lo que se había programado. Entonces, aunque en el gasto de capital hay todo este retraso preocupante, porque el gobierno habla mucho de calidad de gasto y no se puede hablar de calidad de gasto sin una buena calidad en el gasto de inversión. No se puede hablar de calidad de gasto cuando la mayor parte de tu gasto es corriente, porque ahí sí han crecido las cosas en el gasto corriente. El gasto corriente promedio, dice Guillermo Carán, es de 2.871 millones, que supera el 3% del nivel originalmente presupuestado. Es decir, que en gasto corriente nosotros vamos caminando muy bien. Estamos gastando 3% más de lo que se presupuestó. Es decir, en gasto corriente estamos gastando mucho más de lo que se ha presupuestado. Y además tenemos más ingresos de lo que se esperaba, un 9% más de ingresos que lo que se esperaba. Ustedes ven que no hay ninguna excusa para que no haya un buen nivel en el gasto de capital. Entonces, eso quiere decir, dice Guillermo, que se han gastado en partidas corrientes 27 millones más de lo estimado originalmente en el presupuesto general del Estado, 27.000 millones más. No 27 millones, no, 27.000 millones más. Es decir, en el gasto corriente llevamos 27.000 millones más de lo presupuestado. En cargas fijas del gobierno, deuda pública, burocracia, subsidio, entre otros, superan el 99.5 mil millones a los ingresos, lo que significa que el gobierno gasta diariamente 316 millones por encima de sus ingresos para cubrir los compromisos fijos. 316 millones por encima de sus ingresos, lo que quiere decir que eso hay que cubrirlo con endeudamiento, pero en gasto corriente. En gasto corriente. Nos estamos quedando atrás en las inversiones de capital. La buena noticia, si hay una buena noticia en esta parte, es que el presidente Abinader hizo conciencia sobre eso. Ha hecho conciencia sobre eso. Por eso el empeño del presidente Abinader en acelerar las cosas en obras públicas. Porque Obras Públicas tiene la responsabilidad del 35% del gasto de capital del gobierno. Entonces, cuando el presidente se percata, que lo hace antes de esta evaluación que presenta Guillermo Carán, porque esto está cortado al 11 de noviembre, y la incursión del presidente Abinader en Obras Públicas fue anterior a eso, muy anterior a eso.
es porque el presidente ve que en esos momentos no hay 9.000 millones de pesos ejecutados de una institución que solamente en presupuesto tiene 24.000, pero que tiene contrato por 48.000 millones. Entonces, el presidente hace el descenso que revelé estando en Palenque. Hice la revelación, estábamos haciendo un programa de Palenque, de que se había producido ese descenso del presidente, una especie de visita sorpresa, inesperada a Obras Públicas. Se reúne con todos los directores para ver qué es lo que está pasando. Bueno, ahí se sale con todo el cuento de que hay problemas con Contraloría, que etcétera, que etcétera. Entonces, el Contralor, el presidente lo había invitado a ese encuentro porque ya sabía que esas eran las excusas que se iban a dar. Cuando se da el contrainforme de la Contraloría, no hay 3 expedientes de obra pública canalizados en la Contraloría. No habían 3 en ese momento y los 3 estaban sin problema para libramiento. Todo lo demás estaba dando vueltas en obras públicas. El presidente, a partir de ahí, tomó la segunda medida que me vi en la obligación de revelarla ayer por el intercambio con el viceministro que viene aquí pretendiendo enredar las cosas, como que está conversando con estúpidos. Porque, señor, si usted ve que un comunicador está hablando de un tema que se llama gasto de capital, olvídese que el comunicador que usted lo escuche hablando de un tema que se llama gasto de capital debe saber de lo que está hablando. Porque ese no es un tema popular. Incluso tal vez a la gente ni siquiera le interesa porque la gente no sabe lo que eso significa en términos de la calidad real del gasto. Entonces, el que usted lo escuche hablando de gasto de capital, a cualquiera, no a Martínez Pozo, a cualquier comunicador que usted lo escuche hablando de gasto de capital, usted tiene que tener la idea de que el tigre no es un estúpido, que debe tener información y que sabe de lo que está hablando. Porque no es un tema que te lo va a tratar cualquier comunicador. Cualquier comunicador te puede hablar de una obra que está paralizada, de cualquier cosa así que se ve fácilmente, pero ya este es un tema que depende de indagaciones que son un tanto especializadas. Entonces, no venga a pretender realmente burlarte de la inteligencia. Bueno, entonces él viene a demostrar que Obras Públicas tiene un 90% de ejecución. Coño, pero si tiene un 90% de ejecución, este hombre no se va a aparecer ahí y no va a tomar las medidas que ha tenido que tomar. A ver si mueve un poquito la costelera ahí. Entonces, aunque el gobierno no lo ha publicado, la jefa del gabinete de construcción de Obras Públicas se llama Raquel Peña, que hubo que darle otra jefatura más. A partir de ahí, realmente es probable que se finalice con algunas cosas un poquito más aceleradas. Pero aún así yo dudo mucho que como las medidas se han tomado ya prácticamente al echarse la paloma, como las medidas se están tomando prácticamente al echarse la paloma, no es verdad que hay posibilidad de que esa institución no quede muy por debajo de su nivel de ejecución. Y eso se llama encarecimiento. Eso se llama encarecimiento. Eso no es bueno. Eso no es bueno absolutamente para nada. Entonces, lo que hay que hacer, señores, y yo creo que a eso se refiere Lisandro Macarrulla. Yo creo que a eso se refiere también Lisandro Macarrulla en el tuit en que hablaba del tema de la gerencia. Que si no hay mejoría ahí, él está advirtiendo de que políticamente no se sabe lo que pueda pasar. Cambio y fuera.